El ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos que culmina con el crecimiento de la célula y la división de las células hijas. El ciclo celular lleva etapas. La primera etapa se llama fase M. Luego sigue la G1, que posteriormente se podría ir en la G0, siguiendo la fase S y terminando con la G2. A esto se le llama interfases. Comencemos con la fase M, que esta puede darse en dos procedimientos, meiosis o mitosis. Comencemos con la mitosis, que es la división de las células citomáticas. Esta está dividida en cuatro etapas. La profase, que es cuando los cromosomas se esparcen por la membrana. Posteriormente sigue la metafase, que es cuando los cromosomas se ordenan y los centriolos se van hacia los polos. Le sigue la anafase. La célula comienza a estirarse y los cromosomas empiezan a alejarse junto con la célula. Por último, tenemos la telofase, que es ya que se dividió la célula en dos, cada una mide la mitad de la primera y es exactamente igual a la original. Con esto concluye la fase M en mitosis. La meiosis, por otra parte, se utiliza con un propósito en el cuerpo humano, la producción de gametos o células sexuales, es decir, espermatozoides u óvulos. Su objetivo es hacer células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial. Estos objetivos se logran en la meiosis mediante un proceso de división de dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Puesto que la división celular ocurre dos veces durante la meiosis, una célula inicial puede producir 4 gametos, espermatozoides u óvulos. En cada ronda de división, las células experimentan 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase 1 comienzan a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis, las cromosomas se comienzan a condenarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo a que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todo su largo. Durante la metafase 1 son los pares homólogos, no los cromosomas individuales, los que se alinean en la plata metafásica para la separación. Cuando los pares homólogos se alinean con la plata metafásica, la orientación de par es al azar. En la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Sin embargo, permanecen unidas una con la otra y no se separan. Finalmente, en la telofase, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula. En algunos organismos, la membrana celular nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondenan, aunque otros se omite este paso. En la meiosis 2, las células se mueven de la meiosis 1 a la 2, sin copiar su ADN. La meiosis 2 es un proceso más corto y simple que la meiosis 1. Las células que entran a la meiosis 2 son aquellas creadas en la meiosis 1. Durante la profase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe. En la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafásica. En la anafase 2, las cromatidas hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Y por último, en la telofase 3, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. Fase G1 es el periodo del ciclo celular que abarca desde que termina la fase M hasta que comienza la fase S. Durante la fase G1, la célula comprueba las condiciones externas e internas y decide si continuar con el ciclo o no. En un organismo metazo, el avance del ciclo celular está condicionado por señales externas, como adhesión, factores tróficos o mitógenos, entre otros, que emiten otra célula del organismo. Las señales internas son aquellas que informan del estado de salud de la célula, como una correcta dotación de elementos celulares tras la división, una segregación correcta de los cromosomas, etc. Si todas estas señales son propicias, la célula crecerá en tamaño y se preparará para entrar en la fase S. La fase G0. Una célula no está preparada activamente para la división, solo está llevando a cabo su trabajo. Por ejemplo, podría conducir señales como una neurona o almacenar los carbohidratos como una célula de hígado.
G0 es un estado permanente para algunas células, mientras que otras pueden reiniciar la división si reciben las señales correctas. La fase S es la segunda fase del ciclo celular, en la que se produce o forma el ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica. En la fase G2 se sintetizan, entre otras, una serie de proteínas esenciales para la división celular. La fase G2 termina cuando comienza la etapa profásica del periodo M, es decir, cuando los cromosomas se hacen visibles con el MO. Cierto crecimiento celular, síntesis de ARN y proteínas necesarias para la mitosis, periodo permitótico, finaliza cuando los cromosomas se hacen visibles. Durante la fase del segundo intervalo, o fase G, la célula crece más, hace proteínas y orgánulos, y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis.